Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bueno, pues acá tratamos de andar, a pesar de todas las complicaciones que imprime todos estos cambios sociales y pues sin duda también tecnológicos. Yo no había podido estar con ustedes por diversas complicaciones, pero bueno, acá andamos y vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir donde nos quedamos. Eh, Lo que nosotros hemos estado revisando hasta ahora en el curso de teorías psicosociales y subjetividad es el tema del poder. Realmente este tema está dividido en tres partes, en tres enfoques para leer la cuestión del poder. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿va? Nosotros ya revisamos una o empezamos a avanzar en una forma que es la forma más complicada, que es leer los procesos, el poder como a partir de los procesos de estructuración social. Me voy a permitir acá trabajar a partir de dos enfoques, de dos esquemas. Se los voy a igualmente pasar a través del Classroom, pero bueno, vamos a darle forma a todo esto. Vamos a hablar de tres enfoques en el análisis del poder que se han hecho en ciencias sociales y por supuesto que también nos sirven a nosotros para el análisis psicosocial. El primer enfoque sobre el poder es sobre los procesos de estructuración social, es decir, este enfoque lo revisamos la clase anterior cuando hicimos la carrera. No sé si se acuerdan que salimos y empezamos allá a correr. Qué maravillas hace, ¿no? La presencia física en el aula. Y ahora me quedo pensando de todas las limitaciones que tienen las planeaciones que había hecho sin la presencia física de las personas, ¿no? Pero bueno, recordemos, ¿no? Recordemos, lo que hicimos allá fue ver qué posición teníamos nosotros en el entramado social y cómo participábamos en la sociedad, ¿no? Cuando queremos acceder a algo, no todos estamos parados igual o no todos tenemos las mismas adscripciones sociales. El hecho de tener una adscripción con algunas ventajas o desventajas quiere decir que nosotros estamos participando en formas de distribución del poder y los recursos. Pero tenemos que preguntarnos qué hace que algunas personas estén más adelante que otras. Porque hay personas de ciertas clases sociales que tienen más ventajas, porque algunas ventajas tienen que ver con el color de piel o con el sexo o el género de una persona, por qué con su lugar geográfico y todo ese tipo de cosas. Bueno, esos son procesos históricos. Por ejemplo, lo del color de piel. Nada justifica que haya personas que tengan ventaja por ser blancos o desventaja por ser morenos o negros. Pero históricamente existe una estructura social que imposibilita a ciertos grupos sociales acceder a ciertos bienes, ¿no? O servicios, no se diga derechos, ¿no? O que reciben violencia tan solo por tener esa característica fisiológica, ¿no? O sea, nada justifica el racismo sino ciertas estructuras históricas. Eh, lo mismo pasa con el género, ¿no? Con el género sucede algo más o menos igual, ¿no? O sea, nada justifica que una persona tenga ventajas por su género o desventajas por su género, ¿no? Pero hay ciertas formas de distribución de los recursos, del poder en las sociedades contemporáneas que legitiman eso. Y lo curioso es que se nos presentan como invisibles, ¿no? Como si no existieran, como si todos tuviéramos las mismas posibilidades. El cuento que nos dicen casi todos los días es que en estas sociedades contemporáneas todos tenemos las mismas posibilidades de acceso, pero después vemos que por nuestro color de piel, que por nuestro género, por nuestro sexo, por nuestra clase social, por un montón de cosas más, no tenemos capacidad de ocupar ciertos lugares. Entonces, los procesos de estructuración social nos ayudan a entender cómo ciertas adscripciones sociales hacen que tengamos mayor facilidad o no para ocupar un lugar en la red de relaciones sociales de poder, ¿no?
Por ejemplo, en la carrera que yo les dije, pues bien podríamos decir que la meta es la educación, o la meta es la salud, o la meta es la vivienda, o la meta es lo que ustedes quieran. Quienes tienen mayor ventaja en todas estas redes de relaciones sociales van a llegar primero, ¿no? Hay quien nunca va a llegar, ¿no? Que nunca va a llegar. Pensemos ahora en el tema de esta pandemia del coronavirus y el asunto de permanecer en casa. Pensemos cómo todas estas adscripciones sociales de clase, de género, de raza, van a hacer que las personas lo viven de forma diferenciada. También va a ser muy diferente como se vive en Alemania a México, como se vive de China a México. Entonces, los procesos de estructuración social marcan un primer enfoque en la distribución del poder, que es sobre nuestras adscripciones sociales y cómo eso influye en que accedamos o no a determinadas cosas. Una forma de análisis de esta forma de poder se ha conocido como el análisis interseccional. ¿Qué es esto? ¿No? Es analizar la experiencia de una persona a partir de su adscripción a la clase, al género, a la raza, y ver cómo esto hace que tenga determinadas formas de vida, ¿no? Y que limite otras, ¿no? La forma en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo vivimos el mundo está atravesada por nuestra clase social. No sé si ustedes vieron la película de Parásitos, una película muy interesante. Si no la han visto, sugiero que la vean. En esa película se plantea una idea muy interesante, que es la idea de que el olor corporal depende de la clase social. ¿Qué cosa? ¿No? O sea, cosas que creemos que nada tienen que ver con nuestras adscripciones sociales, estructurales, influyen un montón en el desarrollo de nuestra biografía, incluso en la configuración de nuestra biología, incluso en la configuración de nuestra subjetividad. Algo que vamos a ver más adelante en este curso, sobre todo cuando empecemos a ver emociones, es como incluso aprendemos a gestionar emociones, aprendemos a vivir afectivamente el mundo y a vincularnos afectivamente en función a ciertas adscripciones estructurales de clase, de género, incluso de raza, ¿no? Bueno, el segundo enfoque en el análisis del poder plantea la idea de que el poder es un discurso productor de sentido. O sea, ojo con esto. O sea, acá ya nos estaban planteando la idea de que el poder, más que solamente como pensar en oprimir o algo así, el poder produce sentido, ¿no? Y acá una pregunta clave es cómo se naturaliza y normaliza concepciones sobre la realidad. Ahorita desarrollamos más este segundo enfoque. Y el tercer enfoque es el enfoque sobre el poder comunitario, que acaso hace una pregunta bien distinta. No es qué lugar ocupo en el entramado social, no es cómo se produce el sentido naturalizado del mundo, sino cómo transformar la realidad a través de la organización comunitaria. La psicología social comunitaria en este sentido va a ser clave, ¿no? Porque lo que va a buscar es cómo construir poder, pero cómo construir poder sobre todo de las comunidades y sobre todo desde aquellos que el sentido común dominante piensa como carenciados, ¿no? Este enfoque nos va a mostrar que el poder siempre es una relación, ¿no? Y que en las relaciones de poder al menos hay dos polos, y en esos dos polos ambos polos pueden influir, aunque que quizá uno de esos polos tiene una ventaja, ¿no? Es una relación asimétrica y el otro polo puede influir para que eso cambie, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el otro esquema que me interesa mostrarles. Este es un esquema un poquito más elaborado que también contiene a los tres enfoques que aquí están representados por ciertos colores. El color amarillo es sobre los procesos de estructuración social, el segundo el poder como discurso, el tercero como poder como fuerza comunitaria, ¿no? Y entonces vamos a tratar de entender este asunto del poder. Yo les voy a pedir que revisen o que ya hayan revisado ahí está esta explicación, los videos de Mentira a la Verdad sobre el poder, que son elementales. Bueno, también les voy a sugerir uno de Marixa Montero sobre el poder comunitario, que ese es completamente opcional, no es obligatorio para el curso, pero podrían darse una idea de cómo opera todo esto.
y un video también sobre la teoría Foucaultiana del poder, ¿sale? Entonces vamos a revisar con más detalle estos enfoques. Bueno, primero que nada vamos a partir de cierta definición del poder que hoy comparte bastante en ciencias sociales, que es sobre la idea de que el poder no es una cosa o un lugar. El poder no es que yo tenga una corona y me lo ponga y ya tengo poder, o sentarme en un trono me da el poder. No, ¿sí? Tener una banda presidencial, no, eso no es el poder, ¿no? Michel Foucault, uno de los teóricos en ciencias sociales más interesantes, nos va a decir que el poder no es una cosa o un lugar, el poder se ejerce, ¿sí? El poder son relaciones sociales, ¿sí? Es decir, aquí ya tenemos que desmitificar cierta idea que tenemos del poder, ¿no? Porque nos dicen, por ejemplo, que el poder es siempre opresivo, ¿no? O hay esta idea de que el poder es malo, ¿no? Y de que el poder siempre construye desventaja social. Esa es una idea estereotipada, poco estratégica, porque lo que nos va a enseñar Michel Foucault es que el poder realmente son redes de relaciones sociales y que depende de cómo participemos en ellas, nuestras formas de ejercicio o de influencia van a determinar cómo participamos en el poder, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? ¿No? O sea, Michel Foucault dice el poder se manifiesta en las relaciones sociales, es decir, que toda relación humana, toda relación social es una relación de poder, es una relación de influencia, ¿no? En un docente dando una clase hay una relación de poder, una relación de influencia. En dos personas conversando en la calle hay una relación de poder, una relación de influencia. En una pareja, por ejemplo, discutiendo, hablando o tratando de besarse y ver quién besa primero, quién no, están en las relaciones de poder, ¿no? Pero ojo acá, no estamos diciendo que todas las relaciones de poder están focalizadas en la idea de una dominación, ¿sí? Es cierto que el poder en muchísimos sentidos se ha utilizado con intereses de dominación, con intereses económicos, con intereses políticos de distinta índole. Eso es cierto, pero no podemos decir que, a menos si queremos ser estratégicos en leer cómo se distribuye, se ejerce el poder, no podemos solamente quedarnos con esa concepción, ¿no? Porque inmediatamente esa concepción que naturaliza que el poder solamente lo tienen quienes tienen ventaja, eh, quita la posibilidad de que los que están en desventaja puedan hacer algo, ¿sí? Si queremos ver cómo las personas que están en desventaja pueden no solo resistir, sino transformar, es necesario también mostrar que el poder se encuentra en estos otros territorios, ¿no? Bueno, entonces me van siguiendo. Vamos acá, ¿no? Vamos acá y estamos tratando de articular que el poder son relaciones sociales, que son relaciones de poder, y que hay tipos de relaciones de poder. Ya dijimos, hay relaciones de poder de dominación que buscan eso abiertamente, pero también hay otra forma, ¿no? Relaciones de poder. Hay una frase famosa de Michel Foucault que nos dice que donde hay poder hay resistencia, ¿no? Hay formas que le resisten y que donde hay huecos en esas formas de relación, de organización o de habitualización de las relaciones sociales. Pero también esta otra forma de entender el poder es bien importante, que son la forma de construcción comunitaria, ¿no? Acá el poder no se va a asumir solamente como un poder sobre, ¿no? Como un poder que busca dominar, ¿no? Sino un poder que busca construir desde las comunidades, desde hacer consciente
a las comunidades el lugar que ocupan en la trama de relaciones sociales de poder, ¿no? La psicología social comunitaria en este sentido va a ser clave. Hay comunidades que resisten a formas dominantes del poder, ¿no? Y entonces en la psicología social se ha desarrollado una rama de conocimiento que utiliza mecanismos muy particulares en términos teóricos y metodológicos para lograr esto, que es la psicología social comunitaria. Se utilizan acá sobre todo mecanismos de investigación como es la investigación-acción participativa, que lo que busca es trabajar no solamente con las comunidades, sino desde las comunidades, para las comunidades, donde ellos son agentes activos en la construcción de conocimiento y de transformación de la realidad, ¿sí? Es decir, acá el poder no solamente se piensa como poder sobre, sino poder para construir, para habilitar, ¿no? El texto de Marixa Montero, que les voy a colocar en Classroom, va a dar muchas ideas en ese sentido, pero también la conferencia de ella misma, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a regresar acá arriba. Vamos a que el poder se manifiesta en las relaciones sociales. Vamos a hablar que hay tres tipos de formas de relaciones sociales: relaciones primarias, funcionales y estructurales. ¿No? Es bien curioso porque el sentido común acá lo que nos dice es que las relaciones sociales son exclusivamente relaciones primarias. ¿Qué es esto? Relaciones cara a cara. O sea, nuestra percepción en la vida cotidiana nos dice que todas las relaciones que nosotros tenemos son exclusivamente relaciones cara a cara. Lo que no nos damos cuenta es que muchas de nuestras relaciones cara a cara están organizadas por otro tipo de relaciones sociales, como son las relaciones funcionales y las relaciones estructurales. Por ejemplo, en este momento yo estoy tratando de establecer una relación con ustedes a través de este video, pero lo cierto es que mi comportamiento en este momento, mi comportamiento vigente, está organizado también por relaciones funcionales. ¿Cómo es esto? Las relaciones funcionales son relaciones sobre todo de orden institucional que establecen roles, ¿no? En este momento yo, por ejemplo, no estoy cumpliendo cualquier rol. No estoy cumpliendo, por ejemplo, el rol de papá, ¿no? Estoy cumpliendo el rol de un docente que intenta dar una clase a través de toda esta contingencia, con todos estos cambios, pero sigue habiendo como ciertas pautas, ¿no? O sea, sigue habiendo como ciertas formas de organización de las relaciones sociales, ¿no? Porque no son ustedes los que están como presentando el video, ¿no? Sino que hay alguien que está organizando los contenidos de la materia, y bueno, que en este caso me toca a mí, sobre todo por la cuestión institucional, ¿no? La cuestión institucional marca que tenga como este sentido. Tercer forma de relaciones sociales son las relaciones estructurales. Es decir, yo en este momento, además de estar estableciendo o tratando de establecer una relación primaria con ustedes, que estoy asumiendo el rol docente, también estoy atravesado por relaciones estructurales. ¿Por qué? ¿No? Porque tengo una clase social, porque tengo un género, porque tengo como una adscripción de raza, ¿no? Y eso influye en mi posición social y en la manera en cómo me vinculo con ustedes, ¿no? Mi clase social, su clase social se articulan de ciertas formas, mi género, su género también se articula de ciertas formas y ciertas cuestiones de raza también. Pero también las relaciones estructurales tienen que ver con sistemas sociales, ¿no? Esta relación no solamente es una relación establecida por la institución, sino también es una relación que cobra sentido porque es parte de un sistema social. Por ejemplo, el sistema educativo. En el sistema educativo, de alguna forma, las universidades tienen la función de formar personas, pero que esas personas al final tengan una certificación, ¿no? Para que puedan ejercer profesionalmente, ¿no? Entonces se fijan como una relación cara a cara también tiene dimensiones funcionales y estructurales, y así es en todas, ¿no? Pensemos en cualquier cosa, o sea, pensemos en la relación que tenemos con nuestra familia, siendo padre o hijo o hija o madre o lo que ustedes quieran.
las cuestiones estructurales influyen, o sea, somos padres, madres, hijos, hijas, en función también a ciertas afecciones sociales. Bueno, todas estas formas de relaciones sociales lo que hacen es crear los procesos de estructuración social. ¿Cuál es el producto más acabado de los procesos de estructuración social? Son las estructuras sociales. ¿Por qué utilizo el concepto proceso de estructuración social? Porque las estructuras sociales se están creando y recreando permanentemente, ¿no? ¿Cuál que es una estructura social? Es una forma estabilizada y habitualizada de las relaciones sociales, ¿no? Es como una pauta que se naturaliza, si quieren, en la manera en cómo deben presentarse ciertas formas de vinculación social. Pero lo curioso es que estas formas habitualizadas, estabilizadas, dan forma a la manera en cómo se controla, cómo se distribuyen los recursos, tanto de orden material como simbólico, ¿sí? Y bueno, entonces las estructuras sociales distribuyen condiciones, recursos materiales y recursos simbólicos. Pensemos, por ejemplo, en la carrera, pensemos que la meta permitía, por ejemplo, acceder a un tratamiento, ¿no? A un tratamiento médico o lo que ustedes quieran. Quien tenía una mejor clase social probablemente tenía muchísimas más ventajas para acceder a él, pero también pensemos en quién tiene acceso a la educación, por ejemplo, a recursos simbólicos, ¿no? No cualquier persona, sobre todo las personas, por ejemplo, que yo les decía que vivían con menos de $2 al día, la mayoría de ellos nunca va a tener acceso a educación universitaria, ¿no? Y esto es un dato terrible, ¿no? Porque si queremos como construir sociedades democráticas, sociedades donde las personas tengan las mismas oportunidades, quizá debemos voltear a ver cómo se están construyendo las estructuras sociales y distribuyendo el poder. Bueno, ejemplos de estructuras sociales: la clase social, el género, la raza, son las más básicas, y hay quien está discutiendo otras como la ubicación geográfica, el idioma, la cohesión de la especie, ¿no? Y bueno, entre otras más. Nosotros vamos a focalizar en esas. Bueno, vamos acá arriba porque lo que hacen los procesos de estructuración social, además de construir las estructuras sociales, perdón, también van a moldear los procesos de socialización y construir identidades individuales y colectivas. Es decir, no nos socializamos de cualquier manera, ni nos percibimos a nosotros mismos en lo individual ni en lo colectivo de cualquier manera. ¿De qué maneras se construyen las identidades en función a estas afecciones, ¿no? Aquí fíjense qué interesante, porque ya no estamos cayendo en la idea de las teorías de la personalidad clásicas que nos dicen que la persona se construye solamente a partir de su trayectoria biográfica y de los procesos que en lo individual le ocurren, pero descuida muchísimo como todos esos procesos estructurales son atravesados por cuestiones de clase, de raza, de género, de dónde vive, qué idiomas habla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver cómo nosotros somos puertos a todas estas condiciones sociales muchísimo más amplias. También los procesos de estructuración van a construir marcos de interpretación o marcos socioculturales. Es decir, son estos marcos de sentido que nosotros tendemos a naturalizar. No sé si se acuerdan, cuando yo les había presentado el ejemplo de qué pasaría si un pez es extraído del agua y después llevado a una pecera, tipo casi Nemo, ¿no? La trama de Nemo, ya sé. Pero bueno, fíjense en esto. Lo llevamos acá, el pez, de alguna forma, siguiendo una metáfora muy simplona, podrá darse cuenta, ¿no?, que está en un ambiente distinto, ¿no?, que ese no es su ambiente habitual, y podrá ver con extrañeza lo que está pasando en ese nuevo medio ambiente, que es una pecera construido por alguien. Sabrá que alguien le dio como habilitó como esos límites,
Y bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nacen 2 o 3 generaciones ahí? Quizá les resulte como muy difícil eh, desnaturalizar ese medio ambiente, ¿no? Porque se ha convertido como en un ambiente que para ellos se presenta como lo cotidiano, lo que ha sido siempre, lo que así es, ¿no? Un marco de interpretativos más o menos así. Es como la forma de pensar de una época, de una sociedad, donde tienden como a naturalizar como los límites interpretativos que tienen disponibles, ¿no? Esta forma de pensar el poder, que es esto que está aquí como lo naranjita, es otro enfoque, es el enfoque del poder como discurso, ¿no? Acá este es el enfoque Foucaultiano por excelencia, porque es la línea que más va a desarrollar Michel Foucault sobre cómo se desarrollan nuestras formas de pensar, porque Michel Foucault va a hacer análisis de los discursos vigentes en una sociedad, pero no solo eso, va a hacer como un análisis histórico de cómo surgieron los discursos que le dan sentido al presente, ¿no? O sea, ¿por qué naturalizamos la sexualidad como la naturalizamos hoy en día, ¿no? Es una pregunta que le va a llamar muchísimo la atención a Michel Foucault, porque él se da cuenta de que los seres humanos traemos como instaladas epístemes construidas históricamente, pero que no nos damos cuenta de su origen histórico, ¿no? Sino que los pensamos como si fuesen incuestionables, necesarios, como le pasa a los peces, ¿no? O sea, los peces de tercera o cuarta generación que ya no saben cuál era ese otro ambiente de origen, ¿no? Eh, entonces cuando nosotros nos socializamos en un ambiente cultural tendemos a naturalizarlo. Entonces acá la clave para entender el poder es cómo el poder produce sentido, cómo el poder construye nuestra forma de interpretar la realidad, de darle sentido a la realidad cotidiana, ¿sí? El poder es un discurso, es un poder un discurso que nosotros adaptamos para darnos sentido a nosotros mismos, para darle sentido a otras personas, para darle sentido al mundo, ¿no? Y precisamente Foucault dice que si queremos entender los mecanismos del poder, debemos llevar a la desnaturalización de estos discursos, porque estos discursos lo que hacen es normalizarse y naturalizarse. Acá ya aparece un concepto clave que me gusta mucho los psicólogos y las psicólogas, y el concepto de normalización, ¿no? El concepto de normalización es una teoría del poder, que es la teoría de Michel Foucault, ¿sí? Es como los discursos lo que hacen, ¿sí? Lo que hacen es normalizarse, organizar nuestras prácticas cotidianas sin que nosotros nos demos cuenta. Simplemente seguimos esas pautas porque así se ha obviado en la sociedad que habitamos. Bueno, ya para finalizar, yo quisiera como cerrar con esta idea de que todas estas relaciones lo que van a hacer es crear redes de relaciones y hay redes de relaciones dominantes que sobre todo van a crear redes o relaciones, perdón, asimétricas, y ahí podemos encontrar las instituciones, ¿no? Como el Estado, el mercado, la religión, incluso las comunidades científicas participan mucho en estos mecanismos de legitimación de determinadas prácticas. Si nosotros nos ponemos a analizar, el Estado distribuye discursos, el mercado distribuye discursos, la religión distribuye discursos, las comunidades científicas también participan en la distribución de discursos, ¿no? O sea, pensar que la ciencia no tiene que ver con el poder, al menos desde las perspectivas socioconstruccionistas, sería muy ingenuo, ¿no? Sería muy ingenuo. Y bueno, no estamos diciendo que sean como siempre formas opresivas, ¿no? De hecho, yo soy de la idea de que si queremos luchar por la justicia social, debemos hacerlo con evidencias científicas, pero también debemos cuestionar a la ciencia sobre las formas en cómo ha producido el conocimiento, porque lo cierto es que también ha producido monstruos, ¿no? Ha producido ciertas formas de lectura de la realidad heteronormadas, sexistas, machistas, clasistas, etcétera, ¿no?
Y todas esas formas, por supuesto, debemos identificarlas, que sobre todo son observables en ciencias sociales, aunque en algunos casos ni siquiera las ciencias naturales se salvan de estas observaciones, ¿no? Bueno, entonces estas son formas de leer el poder eh, bueno, nos ayudan a comprender como tres enfoques. Ustedes se van a llevar una tarea, tienen que ver algunos videos que ya les comenté hace ratito, se los vuelvo a comentar en el Classroom, y también tienen que hacer un ejercicio, una pequeña evidencia de lectura sobre cómo observan estas tres formas de ejercicio del poder en la realidad cotidiana. No tiene que ser un ejercicio muy sofisticado, sino relativamente sencillo. Esta es la tarea para esta semana. La próxima semana les publico el siguiente tema, que va a tener que ver con género. Les voy a pedir que participen con su tarea en un foro que voy a armar ahí en Classroom también, y publiquen dudas, comentarios para el siguiente video, la siguiente entrada, dialogar en torno a eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un gusto saludarles, y bueno, pues les deseo buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué horas vean esto, y bueno, pues nos estamos viendo.